Los orígenes de la historiografía sobre paganismo tardoantiguo. Un ensayo de Clelia Martínez Maza, Universidad de Málaga. Resumen. Entre los argumentos desarrollados por los teólogos de la Reforma durante los siglos XVI y XVII, se rescata el paganismo bajo imperial con objeto de denunciar el origen corrupto de las instituciones y ritos del catolicismo. La influencia pagana, especialmente intensa en la iglesia tardoantigua, había contaminado los rasgos genuinos del movimiento cristiano y justificaba la denuncia protestante contra el paganopapismo. La Reforma francesa acude sobre todo a los misterios y aunque la comparación se establece a partir de una similitud puramente formal, sienta las bases historiográficas del estudio de estos cultos. El proyecto La antigüedad en la creación de mitologías políticas y de las conciencias nacionales, siglo XVI a XIX, planteó hace 2 años estudiar el uso del mundo clásico en las genealogías míticas de algunos de los pueblos-nación europeos en sus diferentes estratos sociopolíticos. El análisis propuesto para ámbitos muy variados parte del estudio de mitologías, su creación en la misma antigüedad y su posterior plasmación durante los siglos XVI a XVIII en obras que en su momento contribuyeron a generar mitologías legitimadoras del poder. Son los intelectuales orgánicos al servicio del poder desde el Renacimiento los que rescatan, revitalizan y se apropian de estos valores con la finalidad expresa de legitimar una dinastía familiar o nacional con independencia de su historicidad. El estudio del contexto en el que el clasicismo se maneja como referencia de prestigio no era un asunto trivial, pues marca los derroteros por los que la antigüedad inicia su camino como disciplina de conocimiento. Dentro de la línea de investigación general, mi participación se centra en el estudio de la primera recuperación, con cierto criterio taxonómico, del ambiente religioso del mundo tardoantiguo y el primer intento de abordar, por un lado, la naturaleza y función del préstamo religioso en el período bajo imperial y por otro, los mecanismos que permitieron dicha transferencia. Lo que resulta particularmente interesante es el hecho de que estos estudios no tienen un afán puramente científico, sino que surgen al calor de la controversia entre católicos y protestantes desde los primeros tiempos de la Reforma. En efecto, la recuperación del paganismo tardoantiguo cobra sentido como parte de las tácticas empleadas por los protestantes para justificar su decisión de separarse de Roma. Como bien es sabido, en el origen del movimiento reformista no subyace una cuestión exclusivamente religiosa, sino una tensión eminentemente política entre la Iglesia y las monarquías nacionales emergentes. Las iglesias nacionales se beneficiaron de la pérdida de prestigio del pontificado al calor de una crisis conciliar, favoreció la tendencia a la autonomía, de manera que la nueva iglesia evangélica quedó en manos de las autoridades civiles. La dirección de las organizaciones eclesiásticas
quedó en manos de los príncipes y magistrados encargados de velar por la nueva ortodoxia que debía aplicarse de manera homogénea, tanto doctrinal como ritualmente en sus territorios. Se pretendía el reconocimiento oficial de la diversidad religiosa, ideológica y nacional de Europa, dando a cada soberanía una independencia total respecto de las otras, y la división confesional marcaba y potenciaba esas aspiraciones de autonomía. En definitiva, la disputa religiosa en el seno del imperio entre católicos y protestantes se asocia a la pugna política entre el emperador, fiel a la causa católica, y los príncipes y nobles partidarios de la Reforma. También conviene recordar que los teólogos disidentes articulan su diatriba contra el poder papal en torno a un precepto simple pero radical: los dogmas, las prácticas culturales, las instituciones eclesiásticas que rigen la iglesia papal, ¿estaban o no en el Evangelio? La respuesta obligaba a los católicos a elegir entre negar en contra de la verdad histórica de la doctrina, que la doctrina había cambiado, o bien reconocer esa transformación. Y en este caso quedaban inermes para defender al mismo tiempo la antigüedad y la perpetuidad de la fe católica. Admitida esta tesis, la invectiva protestante se dirigió, por un lado, a demostrar que la Reforma no era un movimiento nuevo, sino la restauración del cristianismo en su forma más genuina. Por otro lado, se defiende que la conservación de la verdadera doctrina solo era posible en manos de los reformados, porque la perfecta pureza de la Iglesia apostólica había sido pervertida por las tradiciones de origen humano en un proceso lento que había transformado la Iglesia de Cristo en un instrumento que llevaba a los hombres hacia la destrucción. En estas reflexiones teológicas, el aspecto realmente interesante para nuestra línea de estudio, porque atañe a los primeros pasos en los estudios de las religiones tardoantiguas, es que en la desconstrucción de la legitimación religiosa formulada o sancionada por la Iglesia, los protestantes esgrimen de manera recurrente como criterio para justificar su decisión de separarse de Roma el rescate de ciertos aspectos del paganismo tardoantiguo. Ya desde Lutero no solo se desarrollan argumentos de orden teológico, sino también histórico, y así, con el propósito de probar que la Iglesia Católica era una institución que no se correspondía con el original, se examinan los documentos históricos y se trata de localizar las desviaciones a la norma en un proceso absolutamente novedoso, pues en el mundo católico a todo documento y tradición antigua se le reconoce la autoridad del dogma. No obstante, la relación de los estudiosos protestantes con el mundo antiguo no es uniforme, porque tampoco se concibe el pasado clásico como un bloque monolítico, y su recuperación dependerá en buena medida de la recepción que poseen los pensadores de las distintas confesiones disidentes sobre el humanismo cristiano y sus metas. De manera que, frente al interés por la exégesis bíblica que potencia el luteranismo alemán, la Reforma francesa se concentra
en desgranar la herencia de los gentiles, la introducción de elementos paganos que demostraban la infidelidad católica, tanto en sus prácticas como en sus instituciones, que el recurso de la religión tardoantigua se produzca de la mano de teólogos galicanos no resulta extraño, pues estos sustentan ideológicamente el regalismo francés. La estrecha colaboración en Francia entre el poder civil y religioso insiste en la independencia de la Iglesia francesa, derivada de su propia historia y de una teología centrada en una iglesia nacional que manifiesta además su deseo de controlar y limitar las intervenciones de la curia romana para afirmar y asegurar su propia autonomía. Finalmente, los galicanos terminan por desautorizar la iglesia romana, de modo que la ruptura quedaba plenamente justificada, y cuando en Francia se volvió a abrazar el catolicismo, las obras protestantes fueron respaldadas institucionalmente por la corte inglesa de Enrique IV, que se erige en defensora del poder civil contra la tiranía espiritual del obispo de Roma y de la fe protestante contra el papado. En definitiva, la recuperación del paganismo tardoantiguo se inicia en el seno de los debates suscitados con la Reforma. El estudio detallado del repertorio apologético y polemista generado durante la controversia resulta necesario por especialmente revelador, pues se comprueba que es ahora cuando surgen los primeros trabajos que detienen en la prescripción pormenorizada de la religión pagana, y la instrumentalización de la que es objeto permite comprobar que el contexto en el que se inscriben estos primeros estudios no es un detalle menor. El estudio detallado del repertorio apologético y polemista generado durante la controversia resulta necesario por especialmente revelador, pues se comprueba que es ahora cuando surgen los primeros trabajos que detienen en la descripción pormenorizada de la religión pagana y la instrumentalización de la que es objeto permite comprobar que el contexto en el que se inscriben estos primeros estudios no es un detalle menor. En efecto, los reformistas, sobre todo galicanos, dedican sus estudios a encontrar el preciso momento en el que se puede localizar los inicios de la desviación católica. Todos coinciden en imputar su origen al gran número de falsos convertidos y admitidos por la fe que introdujeron consciente e inconscientemente numerosas prácticas paganas que quedaron enquistadas. Los reformadores intentan, por lo tanto, distinguir los elementos originales de los espurios, porque perciben la Iglesia como una institución modelada sustancialmente a partir de elementos paganos incorporados al ámbito doctrinal y litúrgico y completamente ajenos y contrarios a los dogmas y valores propugnados por el cristianismo primitivo. Si se observa cierta unanimidad en identificar el origen de la contaminación, no existe el mismo consenso en torno al momento en el que se sitúa la desviación de la verdadera doctrina apostólica, punto en el que encontramos una mayor diversidad de propuestas. Para algunos autores, el proceso
de corrupción se iniciaría en la época de Pablo, para otros en plena Edad Media. No obstante, la opinión más extendida entre los pensadores reformistas denuncia las primeras señales de degeneración en el siglo IV y concretamente en época de Constantino. Es entonces cuando el cristianismo es tolerado por las autoridades imperiales y ese contacto entre el poder laico y el religioso hacía más fácil la influencia pagana. La Iglesia romana había heredado del Imperio Romano el ideal de la autocracia universal, preservado y potencializado por el gobierno papal. Además, el respeto de los paganos por su pontífice se perpetuó en la veneración que recibe el Papa, justificada por el título de arzobispo que se le otorga a partir de Constantino y por el prestigio de la ciudad donde reside la capital del imperio. Calificativos que designan al Papa como Dios en tierra revelan las similitudes coexistentes entre la jerarquía pagana presidida por los pontífices y la romana encabezada por el colegio cardenalicio que adopta usos y privilegios procedentes de aquellos. Para la Reforma Francesa no se conoce la primacía papal en los primeros siglos del cristianismo y en consecuencia el pontífice como responsable de la perversión de su iglesia no podía quedar impune en la controversia y recibió las condenas más severas de los teólogos reformistas por este carácter autocrático que he mencionado. Y así, para designar la directa responsabilidad del Papa en la degeneración de la Iglesia, se sugiere el término pagano-papismo, empleado por primera vez en 1667 por John Corbett. A modo de resumen, cabe mencionar la posición de Priestley, quien, para explicar la progresiva degradación del cristianismo romano, recoge y aúna las dos propuestas ofrecidas por los reformadores. El error cristiano es consecuencia de condicionantes externos, pues deriva de la infiltración de usos paganos y se debe imputar a la intervención diabólica para la que los teólogos protestantes acuñan el término de mysterium iniquitatis. Esa deliberada acción del diablo es posible gracias al ámbito institucional y se señala al Papa como el anticristo, pues había sido la jerarquía romana católica la que había introducido esas prácticas prestadas del entorno pagano contemporáneo y ajenas al mensaje cristiano para su propio engrandecimiento. También se sitúa en época bajo imperial el período más nocivo para el cristianismo por ser el momento en el que se percibe con toda su fuerza esa contaminación del politeísmo sincrético, una influencia evidente en un buen número de prácticas de la Iglesia Católica y en algunas ceremonias que constituyen la esencia misma de su aparato ritual. Se condena así a la Iglesia antigua y en consecuencia a la contemporánea, a la antigua por tolerar y admitir prácticas ajenas a la enseñanza de Cristo y a la moderna por perpetuar y legitimar durante siglos esas variaciones corruptas ab initio por su contacto con el mundo pagano. Los usos cristianos
antiguos criticados por la Reforma son prácticamente todos los que seguían ocupando un espacio fundamental en la Iglesia de la Contrarreforma. La genuflexión ante el altar, las procesiones, las letanías, expresiones religiosas ajenas a la tradición cristiana e inspiradas en el mundo pagano. En el siglo XVII, Phil de Marnix esgrime asimismo como prueba de la corrupción de los rituales cristianos la introducción de elementos de naturaleza astrológica, pero ya anteriormente Calvino, siguiendo a Lutero, desarrolla la crítica de la astrología implantada en los usos católicos. Un ejemplo de ello sería la costumbre de emplazar los altares orientados al este, siguiendo la costumbre pagana de dirigir hacia el punto sus súplicas y sacrificios para honrar al sol. Particularmente severo fue el ataque dirigido a la divinización de ciertas personas a las que se les rinde respeto bajo formas culturales equivalentes a las que deben estar reservadas exclusivamente a Dios. Se trata del culto a los santos, una práctica considerada completamente ajena a sus usos del cristianismo primitivo, una innovación introducida por la Iglesia romana con la intención de promover nuevas conversiones entre los gentiles. El mecanismo era sencillo, pues tras la conversión solo había que cambiar el nombre de sus divinidades por la de los apóstoles, mártires o santos venerados. De la denuncia al culto a los santos se pasa a la acusación de iconolatría que desarrollan de modo especial los teólogos hugonotes. En efecto, la profusa utilización de imágenes en el culto católico se convirtió en una de las prácticas más denostadas en la ofensiva protestante frente a otros puntos como que en la actualidad se nos antojan de mayor peso teológico, como la existencia del purgatorio y la abundancia de sacramentos, el significado profundo de la Eucaristía, elementos que recibieron asimismo severas condenas de los reformistas. A la utilización de las imágenes se les atribuye igualmente un origen pagano y se imputa su difusión a Gregorio Magno, que promueve su empleo como instrumento pedagógico para llevar las enseñanzas cristianas a los analfabetos. La crítica reformista aduce en su invectiva el rechazo que muestran las Sagradas Escrituras y algunos autores cristianos a la veneración de objetos inanimados. Pero las imágenes no solo eran elegidas como objeto nocivo por su influencia capital en la corrupción del culto, sino también por motivos mucho más prácticos para la contienda religiosa contemporánea. Las imágenes, como elementos de carácter público, podían convertirse en objetivos simbólicos de un ataque frontal, y en ese sentido, a mi juicio, sí que se percibe una tendencia en el calvinismo distinta de la que manifiesta el movimiento luterano, que además guarda coherencia con el retorno a la religión. Tardopagana de los pensadores hugonotes. En efecto, el culto a las imágenes no es un recurso empleado por la Reforma alemana, no se convierte en argumento en la diatriba por los efectos peligrosos
desde el punto de vista político que podía acarrear la iconoclastia. Sin embargo, sí podemos observar que en el repertorio apologético calvinista se exalta la destrucción de las imágenes precisamente por el poder subversivo de la iniciativa. Pero sin duda alguna, el acto litúrgico más desacreditado y objeto de la crítica más feroz por ser el centro del aparato ritual católico fue la misa. Phil de Mornay dedica 3 libros de la institución de la Eucaristía a reconstruir la evolución de esta ceremonia con objeto de demostrar su origen tardío, fruto de una amalgama de intervenciones efectuadas por los papas y con enormes diferencias frente a la cena primitiva que todavía guardaba su recuerdo en la ceremonia conmemorada en el calvinismo y que consistía en la distribución de pan entre los fieles y lecturas y cánticos procedentes de los libros sagrados. Las primeras innovaciones se sitúan una vez más bajo el principado del de Constantino, quien auspicia además la construcción de grandes edificios de culto. Pero el período especialmente funesto fue el nuevo identificado con el pontificado de Gregorio Magno, pues se introducen entonces un buen número de supersticiones y se procede a una renovación completa de la liturgia avalada por el propio Papa, con objeto de alentar la devoción de los fieles y la conversión de los gentiles. La ya comentada profusión de imágenes, el protagonismo de templos, altares, la normalización de la liturgia, la normalización de la lengua litúrgica, elementos desconocidos todos en la iglesia primitiva. En esta compleja argumentación destinada a desacreditar a la iglesia mediante la identificación de los componentes paganos asimilados, subyace un procedimiento de uso generalizado y uno de los instrumentos más empleados en el análisis de la fenomenología de las religiones, la comparación. Las similitudes culturales interesaron profusamente en los teólogos de los siglos XVI y XVII por su versatilidad en ámbitos muy variados de la controversia religiosa. En el período de la Reforma se toman las prácticas paganas como criterio de referencia en el análisis religioso y ahora cobra sentido para nosotros la atención que los polemistas muestran por la recuperación del paganismo tardío antiguo, porque la comparación permitía a los pensadores antipapistas obtener suficientes elementos para demostrar la similitud entre la práctica católica y la pagana y denunciar la naturaleza corrupta del rito cristiano. Se rastrean aquellos usos rituales para los que no existían indicios en el Nuevo Testamento y una vez localizados se denuncian como excrescencia ilegítima de la forma ortodoxa del culto. Tras la denuncia, con independencia del grado de similitud entre práctica católica y cristiana, la crítica hugonote convierte la analogía en identidad sustancial y posteriormente se asocia a la práctica antigua con la moderna para denunciar el carácter ilegítimo de la Iglesia Católica contemporánea. Motivación profunda de
esta primera incursión en el universo religioso tardoantiguo. En definitiva, el establecimiento de analogía se despliega como un útil instrumento para documentar, probar y condenar al opositor religioso a esta línea de argumentación empleada por los teólogos hugonotes. La he denominado tradición filopagana. Las similitudes entre los usos religiosos del paganismo y de la Iglesia Católica eran a los ojos de los polemistas tan evidentes que solo podían explicarse porque dependían genéticamente. Las profundas diferencias que podía haber y de hecho existían, como las relativas al sistema de creencias y al significado profundo de los ritos, eran ignoradas y sin embargo se exhibían las similitudes construidas de modo artificial a partir de una simple palabra o una simple imagen sacada de todo contexto histórico o literario. A partir de esa identificación entre el pagano y el papista, se construía una ecuación en la que ambos eran considerados los otros con respecto al cristianismo genuino representado por los protestantes. El repertorio de las expresiones rituales que mostraban la tradición filopagana fue muy nutrido porque cualquier ceremonia que mostrara un parecido, por lejano que fuera, se esgrimió como muestra del préstamo ritual. Un somero repaso a las analogías denunciadas revela otro aspecto que ha sido objeto concreto de estudio dentro de la línea de investigación, y es que entre los elementos del paganismo tardoantiguo que se aducen para descrédito del catolicismo, destacan por la frecuencia y variedad de los ejemplos expuestos, los ritos relacionados con el culto a Isis, Cibeles y Mitra. La elección de estos cultos para criticar la ascendencia pagana de la religión católica no resulta extraña, pues constituyen las expresiones paganas más populares en época tardoimperial, momento en el que, como hemos visto, la mayoría de los críticos hugonotes sitúa el origen de la corrupción cristiana. En efecto, en el siglo IV los misterios se convirtieron en el símbolo religioso del grupo senatorial pagano y son enarbolados como instrumento propagandístico ante la creciente cristianización del imperio, pues definen como grupo al Senado tradicional y señalan su superioridad sobre la recién conformada aristocracia cristiana. La aparente proximidad entre ritos mistéricos y la Iglesia romana fue denunciada por los pensadores protestantes, y aunque fueron muchos los teólogos galicanos que rescataron los misterios como arma en la controversia anticatólica, la historiografía contemporánea ha querido rescatar tan solo al autor de la obra, que reúne y expone de manera articulada todas las similitudes observadas entre los misterios y el cristianismo. Se trata de Isaac Casabón, pastor calvinista que tuvo que buscar refugio en la corte de Enrique IV y que publica De Rebus Sacris et Ecclesiastici Exercitationes. No obstante, el resultado de nuestra investigación ha conseguido recuperar un elenco significativo de pensadores que relacionaron los misterios y la degradación del cristianismo. En todos los autores analizados se observa que la selección de antecedentes mistéricos se realiza sin más criterio que la simple similitud formal
con las ceremonias católicas. Conviene recordar de nuevo que este método se desarrolla con la intención principal de establecer similitudes entre las condiciones religiosas contemporáneas y las del pasado, de manera que se busca que las analogías se perciban como incuestionables, y para ello los términos de la comparación son moderados bajo la misma pauta. Y así el catolicismo se convierte en una amalgama de elementos mistéricos. La abstinencia alimenticia es una pura imitación de las regulaciones alimenticias que afectaban a los isíacos, que tenían prohibido el consumo de carne, vino, leche y huevos. La tonsura de sacerdotes y monjes no es sino una interpretación de la práctica isíaca que mostraba la tonsura de sacerdotes y monjes no es sino una imitación de la práctica isíaca que mostraba a sus sacerdotes con la cabeza afeitada. El empleo de la música tan denostada por los protestantes se asoció al acompañamiento musical de los ritos metróacos, celebrados al son de címbalos y tambores. Se aducen las arelogías aretalogías de Isis como referente inmediato de las letanías de la Virgen, o las procesiones metróacas aparecen como antecedentes de las efectuadas por la Iglesia en el seno del Santo Sacramento. Para el celibato de los sacerdotes se esgrime la castidad impuesta a los galos en el culto a Cibeles. La crítica reformista se dirige asimismo hacia las corporaciones católicas a las que se atribuyen sospechosa similitud con agrupaciones culturales paganas como las órdenes mendicantes, que emulan a corporaciones similares vinculadas a Cibeles, o los monjes a los que se comparan con los sacerdotes isíacos. Mayor trascendencia tenía la búsqueda de antecedentes para las principales ceremonias católicas, porque poseen un contenido religioso más profundo. El banquete mitraico y el taurobolio metróaco, o las abluciones isíacas, son presentados como el precedente pagano de la Eucaristía y el bautismo. Con respecto a la Eucaristía, la existencia y la religiosidad pagana de banquetes en los que encontramos los mismos alimentos hacía difícil resistirse a la comparación, y aunque elementos como el agua, el pan, la miel o la leche poseen un carácter simbólico universal, los polemistas franceses vieron reforzada su analogía entre rito mistérico y cristiano por la denuncia expuesta por los propios autores cristianos como Tertuliano y Justino. Si bien consideraban el rito como una parodia pagana imputable a la invención del demonio, se detecta una reflexión similar para el bautismo cristiano. Trasunto del taurobolio metróaco, y la analogía se defiende escribiendo se detecta una reflexión similar para el bautismo cristiano. Trasunto del taurobolio metróaco, y la analogía se defiende esgrimiendo la denuncia expuesta por los propios autores cristianos. En este caso, se recurre a la comparación ya establecida por Fírmico y Prudencio.
La ablución purificadora permite al individuo ingresar en la comunidad de fieles y esa inmersión completa del catecúmeno recordaba los escritores cristianos del bautismo de sangre que los cultores metróacos recibían en el taurobolio, al igual que en la controversia anticatólica moderna. Tampoco los apologetas cristianos precisaban de un correlato idéntico a la hora de establecer comparaciones. Bastaba con una simple apariencia externa para justificar la analogía. A partir de estas similitudes, forzadas por un parecido formal, se esgrime una acusación mucho más severa: la dependencia cristiana con respecto a los misterios en niveles ideológicos más complejos. Así se denuncia el origen mistérico de la naturaleza redentora de la Eucaristía, el valor iniciático del bautismo y el carácter sacramental de ambos. N. Vignier, por ejemplo, sostiene que el carácter soteriológico del catolicismo procede de los misterios de Isis, Osiris y la Gran Madre de los Dioses. Es cierto que estas propuestas adolecen de falta de rigor científico, pero no por ello deben quedar marginadas del análisis religioso, pues debemos recordar que fueran estas analogías las que sentaron las bases para el futuro estudio de la religión tardopagana, y las similitudes lingüísticas y rituales abrieron una temprana vía de estudios de la relación entre paganismo y cristianismo. Además, el método sugerido al calor de la contienda religiosa constituye el único procedimiento que hasta ahora se ha ensayado para reconstruir algunos aspectos de los misterios. La escasez de fuentes documentales, la ausencia de una literatura mistérica ante el silencio exigido a los fieles como obligación ritual para impedir la profanación, dificultan la recuperación de la religiosidad mistérica, y precisamente la exposición conjunta de rituales mistéricos y cristianos suscitó ya en pleno siglo XX, cuando el análisis religioso abandonó el terreno de la polémica confesional para ser objeto de estudio científico, la atención de los especialistas interesados por conocer el alcance de estas propuestas analogías, y en verdad existieron, si se respondían a un préstamo unívoco, bidireccional, y si pueden emplearse como reflejo de transferencias en niveles ideológicos más complejos. Por lo tanto, conviene recordar, cuando se describen los rasgos fundamentales del paganismo en época bajo imperial, que los misterios reciben mayor atención que otras manifestaciones paganas por su utilidad en los debates suscitados durante la Reforma, y por el mismo motivo también ciertos aspectos de los misterios ocupan un papel preeminente en las invectivas protestantes. El estudio del paganismo tardoantiguo se inicia en un momento crucial en el que la recuperación del ambiente religioso no tiene un interés ni histórico ni filológico, sino apologético.
El estudio del paganismo tardoantiguo se inicia en un momento crucial en el que la recuperación del ambiente religioso no tiene un interés histórico ni filológico, sino apologético. Y la analogía como criterio empleado en la recuperación de la religión pagana surge como método inicialmente al servicio de la controversia anticatólica. En definitiva, el reto científico al que nos enfrentamos supone, por un lado, reconocer la pervivencia de supuestos a priorísticos conformados durante siglos de tradición histórica confesional que han reconstruido el sistema religioso mistérico en función de unos objetivos relacionados con los debates religiosos suscitados durante la Reforma y por otro, abrir nuevas perspectivas que rompan con la construcción canónica vigente sobre el significado histórico de los misterios. Fin de este ensayo de Clelia Martínez Maza.